4 de julio. Hoy celebramos a Santa Isabel de Portugal. Isabel significa la promesa de Dios, y esta santa nace en el año de 1270. Era hija del rey Pedro III de Aragón, nieta del rey Jaime el Conquistador y bisnieta del emperador Federico II de Alemania. Le pusieron este nombre en honor a su tía abuela, Santa Isabel de Hungría. Santa Isabel tuvo la dicha que su familia se esmerara extremadamente en formarla lo mejor posible en su niñez. Desde muy niña tenía una notable inclinación hacia la piedad y un gusto especial por imitar los buenos ejemplos que le leía en sus vidas de los santos o que observaba en las vidas de las personas buenas. En su casa le enseñaron que si quería en verdad agradar a Dios, debía unir a su oración la mortificación de sus gustos y caprichos y esforzarse por evitar todo aquello que le pudiera inclinar hacia el pecado. Le repetían la frase antigua: tanta mayor libertad de espíritu tendrás, cuanto menos deseos las cosas inútiles o dañosas que tengas. Sus educadores le enseñaron que una mortificación fue formativa y es acostumbrarse a no comer nada entre horas y soportar con paciencia que no se cumplan los propios deseos y esmerarse que cada día, por no agradarle, hagamos sentir mal a los demás. Dicen sus biógrafos que la formidable santidad que demostró más tarde se debe en gran parte a la esmerada educación que ella recibió de su niñez. A los 15 años ya sus padres la habían casado con el rey de Portugal, Dionisio. Este hombre admiraba las cualidades de tan buena esposa, pero él por su parte tenía un genuino violento carácter y era bastante infiel en su matrimonio. Llevaba una vida nada santa y bastante escandalosa, lo cual era una continua causa de sufrimientos para la joven reina, quien soportara todo con la más exquisita bondad y heroica paciencia. El rey no era ningún santo, pero dejaba a Isabel plena libertad para dedicarse a la piedad y a otras obras de caridad. Ella se levantaba de madrugada y leía cada día los 6 salmos de la Santa Biblia y luego asistía devotamente a la Santa Misa. Enseguida se dedicaba a dirigir las labores del numeroso personal del palacio. En horas libres se reunía con otras damas a coser, a bordar y a fabricar vestidos para los pobres. Las tardes las dedicaba a visitar ancianos y enfermos y a socorrer cuanto necesitaba encontraba. Hizo conseguir albergues para indigentes, forasteros y peregrinos, y en la capital fundó un hospital para pobres, un colegio gratuito para niñas, una casa para mujeres arrepentidas y un hospicio para niños abandonados. Conseguía ayuda para construir puentes en sitios peligrosos y repartía con gran generosidad toda clase de ayuda. Su marido, el rey Dionisio, era un buen gobernante pero vicioso y escandaloso. Ella rezaba por él, ofrecía sacrificios por su conversión y se esforzaba por convencerlo con palabras bondadosas, y llegó un momento en que hasta educó a los hijos naturales que él tenía con otras mujeres. Tuvo 2 hijos, Alfonso, que era rey de Portugal, sucesor de su padre, y Constancia, futura reina de Castilla. Pero Alfonso dio muchas muestras desde muy joven de poseer un carácter violento y rebelde, y en parte esa rebeldía se debía a las preferencias que mostraba su padre por sus hijos naturales. Alfonso promovió la guerra civil en su país y se declaró contra su propio padre. Isabel trabajó hasta lo increíble con su bondad, su amabilidad y su extraordinaria capacidad de sacrificio y su poder de convicción, hasta que obtuvo el hijo y el papá hicieran las paces. Lo grave era que los partidos políticos hacían todo lo demás posible para poder enemistar al rey Dionisio y con su hijo Alfonso. Algunas veces, cuando los ejércitos de su esposo y de su hijo se preparaban para combatir, ella se vestía de campesina y atravesaba los campos y se iba hacia donde estaban los guerreros, y de rodillas ante el esposo y el hijo les hacía jurar perdón y obtenía la paz. Su esposo murió muy arrepentido, y entonces Isabel dedicó el resto de su vida a socorrer pobres, enfermos y ayudar a religiosos. Pero un día supo que entre su hijo Alfonso de Portugal y su nieto, el rey de Castilla,
Había estallado la guerra. Anciana y con enfermedades, emprendió un largo viaje con calores horrendos y caminos peligrosos para lograr la paz entre los dos. Y en este viaje fue mortal para ella, pues sintió que la muerte le llegaba a su fin y se hizo llevar a un convento de hermanas clarisas, y allí, invocando a la Virgen María, murió santamente un 4 de julio en el año de 1336. Pidamos que Santa Isabel ruegue por nuestros países y nos consiga la paz que tanto necesitamos, pues hoy más que nunca, ante la guerra, ante la pandemia, ante la violencia, pidamos a Santa Isabel para que siempre haya paz, cordialidad y sobre todo amor entre nosotros. Santa Isabel de Portugal ruega por el mundo entero.